Perfecto. Bueno, jóvenes, buenos días. Continuando y concluyendo este tema de plaquetas. En la anterior clase habíamos estado ya avanzando, viendo estructura, agonistas, receptores de las plaquetas, generalidades, que eran importantes para ver justamente de una forma más continua toda esta parte de sistemas, fases, etapas, en fin. Habiendo visto en lo que era anteriormente en la cascada, en el modelo de hemostasia celular. Nosotros habíamos visto ahí iniciación, amplificación y propagación, ¿no? Habiendo visto estas tres etapas, había yo acá solicito mayor atención a este tema de sistemas e inhibidores, ¿no? Que se aprecia en la etapa de iniciación y de amplificación. Entonces, en este esquema es lo que nosotros estamos viendo. Yo les he señalado, aunque parezca un poquito confuso así, pero si ustedes se fijan bien, cada uno de estos factores está enmarcado en un determinado color. Entonces, ahí teniendo iniciación y amplificación, ¿no? Lo que básicamente el objetivo es generar grandes concentraciones de trombina, ¿no? Si ustedes recuerdan en la coagulación plasmática, ¿no? Todo ese proceso llevaba a la transformación del fibrinógeno en la red de fibrina, ¿no? Finalmente. Y entonces con eso se fortalecía ese trombo plaquetario. Y de esa forma, y con eso, obviamente, la interrupción de esa lesión o de ese sangrado que se estaba observando de flujo sanguíneo en sí, ¿no? Entonces, quedó claro también que el subendotelio tiene lo que es el factor tisular, también tiene lo que son las glucoproteínas, habíamos hablado de que las glucoproteínas también estaban expresados en otras células, por ejemplo los fibroblastos, ¿no? Y que, bueno, estas glucoproteínas, por ejemplo, la 1-beta era importante en el inicio como iniciador fisiológico de la coagulación, ¿no? Y que esta plaqueta tiene un papel importante, ¿por qué? Porque en ese momento ella va a exponer lo que son los fosfolípidos, ¿no? Ellos se activaban, y entonces ahí había una serie de sustancias, por ejemplo, proteínas, enzimas, los imógenos, ¿no? Cofactores y sustratos, que inmediatamente llegaban a esos fosfolípidos. Antes de llegar a ese tema de los fosfolípidos, ¿no es cierto? Hay que recordar que esas proteínas o factores de coagulación, hablando ahora de los imógenos, van a ser sintetizados por el hígado, ¿no? Entonces va a convertir las proteasas activas, ¿no? Obviamente una vez que hayan sido activadas las plaquetas. Ahora, esa síntesis hepática de esos factores que están acá, que son los factores, que son los factores que les he señalado acá, factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, la proteína C y la proteína S, ellos necesitan, ¿no? O dependen de la vitamina K. ¿Para qué? Para ellos poder ser sintetizados, ¿no? Entonces, para que estos factores puedan tener una síntesis y también un dominio, ¿no? Para que puedan fijarse en esos fosfolípidos, necesitan de esa vitamina K. Entonces, la coagulación, de hecho, que es una cascada de reacciones enzimáticas, que obviamente va a llevar al final a lo que es la producción de este factor 10 activado, ¿no? Por acción del fibrinógeno, nosotros tenemos la fibrina, después tenemos la red de fibrina por acción del factor 13, y este factor 13 a la vez de la trombina, que eso queda claro cuando vemos la vía clásica en la vía común, ¿no es cierto? Es así como se desencadena. Finalmente tenemos esa red de fibrina que va a estar insoluble frente al factor 13, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros observamos este esquema. Nosotros tenemos que esa lesión tisular, ¿no? Esa brecha, esa injuria tisular, va a permitir que este factor tisular ingrese, ¿no? Y esté en contacto en la sangre circulante y se forme un complejo junto con este factor 7 activo, que es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces ese factor 7 activado va a estar normalmente presente en la plasma, que son las trazas de ese complejo en el plasma. Entonces ahí
obviamente van a haber otros fosfolípidos, calcio, ese complejo factor tisular y factor 7, rápidamente va a activar las moléculas vecinas, ¿no?, a esa plaqueta o este entorno de injuria tisular. Entonces ahí es donde expresándose en la lesión, ¿no?, va a activar lo que es este factor 10 activo. Aquí lo ven, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí también, no solamente lo que es el factor 10 activo, no protrombina en trombina, sino incluso también va a actuar a nivel de activación del factor 9. Entonces, para que todo esto, ¿no?, se forme de una forma rápida, potente, también participa esta protrombina, se ayuda de unos bucles, que es lo que se dice así, 3 bucles, que es el factor 8, factor 10 y factor 11. Entonces, este factor 8 y este factor 10, ciertamente, ellos van a incrementar mucho la producción del factor 10, ¿no?, del factor 9, ¿no?, por ejemplo, acá también del factor 10, de esta forma, actuando en conjunto en ese sistema celular, justamente por eso decíamos que no se tenía que ver solamente como si fuese en el modelo clásico, una cascada, una tras otra, de forma lineal y al final conjuntamente, sino son eventos celulares que se dan indistintamente en bucles o en complejos armados que van actuando concomitantemente, pero a veces también de forma indistinta. Lo que vemos aquí en todo esto, vamos a observar 3 sistemas que van a actuar o que van a tener un efecto de control, ¿no? Lo que van a hacer estos 3 sistemas van a regular justamente todo este proceso trombolítico propiamente dicho, ¿no? Entonces acá tenemos la antitrombina. Aquí tenemos la antitrombina como este proceso, ¿no?, regulador. La antitrombina, ella va a inhibir mayoritariamente a lo que es la trombina, por eso lo colocamos acá, y también el factor 10. Entonces lo tenemos aquí y lo tenemos acá. Antitrombina. Luego nosotros tenemos también la actuación de la proteína PS y la proteína CC, que va a actuar a nivel de los 2 primeros bucles, que es el factor aquí, inhibiendo factor 10, factor 8 y factor 5. Y después nosotros observamos también que finalmente hay un inhibidor de la vía del factor tisular, que va de forma combinada, va a inhibir el complejo de factor tisular y factor 7 activo. Aquí tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular. De la vía del factor tisular. Entonces, claramente acá, en todo este proceso de iniciación y amplificación, se han señalado
tres mecanismos, ¿no? Tres sistemas inhibidores que van a tener ese papel regulador y van a actuar a nivel de diferentes factores en este proceso de iniciación y amplificación. Aquí hay factores de coagulación descritos de acuerdo a la duración de la vida media, ¿no es cierto? Factores con sus sinonimias o con el nombre del factor propiamente dicho para que ustedes puedan ver la tabla. En la cascada de coagulación. En la cascada de coagulación nosotros vemos acá, ¿no? El modelo clásico, fase de los factores de coagulación, y nosotros ciertamente podemos ver aquí que la coagulación está dividida en lo que es coagulación intrínseca y coagulación extrínseca. En la coagulación intrínseca, nosotros observamos que todo esto comienza con la exposición del colágeno, ¿no? Entonces el colágeno se expone, ¿no? E inmediatamente comienza a discurrir toda esta vía. En la vía extrínseca, lo que nosotros observamos es que hay un tejido, una injuria dañada, y entonces se expone el factor tecidual con una serie de proteínas y de fosfolípidos, y entonces ahí va a discurrirse también a través de una cascada hasta que en esta coagulación vamos a tener una etapa en común. En esta etapa en común es donde tenemos el factor 10, ¿no? Este factor 10 va a comenzar, bueno, en todo este proceso acá vemos que hay calcio, hay otros factores también, ¿no? Fosfolípidos que van a apoyar o van a ayudar para que se pueda desencadenar o activar otros factores. Acá nosotros tenemos el factor 10. Este factor 10 va a tener como resultado, ¿no es cierto?, la activación de la protrombina en trombina. La trombina va a actuar sobre el fibrinógeno para activar el monómero de fibrina, ese monómero de fibrina en polímero de fibrina, y bueno, así hasta que ya tenemos el tampón estable, ¿no? Se aclara de que este tampón estable va a ser insoluble frente al factor 13 y que después de esto, nosotros de la formación de esto se van a ir incorporando, ¿no? Moléculas de plasmina. Estas moléculas de plasmina van a ser importantes porque después, en el momento de la fibrinólisis, ¿no es cierto?, justamente va a ser partícipe de esta destrucción. Entonces, justamente para que la plasmina, que es una enzima, ¿no?, que ha sido creada a partir del plasminógeno por la trombina y también por el TPA, que es el factor activador tecidual del plasminógeno, pueda ser parte de esta fibrinólisis, que es un proceso de destrucción del coágulo cuando ya se ha llevado a la secretización de esa injuria tecidual propiamente dicha, ¿no? Entonces nosotros observamos acá que en este factor, en este modelo clásico, tenemos la vía iniciación, la vía intrínseca, vía extrínseca, una etapa en común para tener justamente el factor 10, ¿no? Y a raíz de ese factor 10 nosotros llegamos a lo que es el tampón plaquetario definitivo. Cuando se habla de la fibrinólisis, que era lo que yo les estaba comentando, nosotros tenemos la trombina acá, ¿no es cierto? Ahí en la trombina, nosotros observamos que la trombina permite transformar el fibrinógeno soluble, porque este de aquí es un fibrinógeno soluble, en monómeros de fibrina. Entonces, claramente en este gráfico nosotros tenemos monómeros de fibrina. Si ustedes recuerdan, nosotros llegamos a esta trombina, ¿no es cierto?, por la protrombina. Y desde luego, para la formación de esta protrombina, por ejemplo acá, ¿no es cierto?, para mencionar, nosotros tenemos la participación de calcio, por ejemplo, factor 5, fosfolípidos, factor 5, o fosfolípidos en sí. Entonces, nosotros tenemos ahí la trombina, el fibrinógeno soluble en monómero de fibrina, y entonces ahí vemos que se da la polimerización espontánea de esos monómeros de fibrina, ¿no?, teniendo como resultado ya un coágulo de fibrina, inestable, pero ya es un coágulo de fibrina. Perdón. Un coágulo de fibrina, ¿no es cierto?
Y en ese momento el factor 13, ¿no?, que está activado, justamente el factor 13 es activado en factor 13 activo por acción ¿de quién? De la trombina. Entonces, ahí nosotros vemos de que este factor 13 va a activar o va a estabilizar ese coágulo formando unos enlaces, ¿no?, que son diferentes enlaces en el monómero de fibrina. Entonces ahí nosotros lo que vamos a tener es una red de fibrina, ¿no? Entonces esta fibrina inestable, nosotros tenemos que por acción del factor 13 va a ser una red de fibrina. Y bueno, y después ya vemos ahí cómo va a darse, después de esa red de fibrina, cómo actúa ese polímero de fibrina en el coágulo. Tenemos la plasmina, y la plasmina vamos a tener los fragmentos de fibrina propiamente dichos. Ahora, en la destrucción de ese coágulo, que es la fibrinólisis, lo que les estaba diciendo, teníamos el plasminógeno y teníamos el activador residual del plasminógeno, TPA, ¿no es cierto? Y en este producto de la plasmina que va a actuar sobre la fibrina, teniendo esa fragmentación de la fibrina propiamente dicha, ¿no? Entonces, la fibrinólisis y la hemostasia parecen eventos totalmente opuestos. Sin embargo, ellos tienen una estrecha relación porque ellos van a formar y van a degradar la fibrina. Entonces, la fibrinólisis o la disolución de los coágulos justamente previene el depósito de fibrina en los vasos e impide la formación, la obstrucción del flujo sanguíneo. Aquí nosotros vemos en esta degradación el PDF y el DT, que es el dímero de D, productos de degradación del fibrinógeno, ¿no? Y los dímeros justamente producto de esta plasmina frente a la fibrina. ¿Cuál es la relevancia? Por ejemplo, en lo que es, ¿no?, aquí tenemos esto de aquí, en lo que es el dímero de D. El dímero de D es un producto, ¿no es cierto?, que la presencia de él, valores normales es de 500 miligramos por decilitro, y la presencia, la positividad de este dímero de D más allá del rango, nos puede indicar que hay productos de degradación de fibrina en el organismo, ¿no? Y estos productos podrían ser considerados para algún tipo de complicación o patología, por ejemplo, en el embolismo agudo pulmonar, ¿no? O por ejemplo, en una trombosis arterial, una trombosis venosa, por ejemplo, en casos de CA, también en casos de CA se ven a veces niveles elevados de DD, por ejemplo, una diseminación intravascular, ¿no?, diseminada, o cuando en el último trimestre de embarazo también hay unos niveles de dímero elevados. En fin, yo lo que les estoy colocando aquí para su conocimiento, por ejemplo, es que este dímero DD, en este estudio que se ha realizado justo el año pasado, en el 2020, que ha sido publicado este artículo, en la infección del SARS-CoV-2, ¿no?, se ha visto que hay una relación de este dímero DD con el TEP, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces se han realizado en ese estudio unos angios TCs, y en esos angios TCs se puede determinar, ¿no?, un diagnóstico muy acertado, ya no tan presuntivo, de este TEP, que, ¿no?, podría dar una severidad, incluso podría sugerir un manejo oportuno, ¿no?, del paciente con TEP, anticoagulantes, no sé. Y entonces este angio-TC podría ser considerado, ¿no?, junto con los resultados de un dímero D, ¿no?, para ver si realmente hay un riesgo de un TEP, ¿no? También con eso va aunado cómo está el proceso, los hallazgos clínicos del paciente. Entonces, niveles de dímeros menores de 500 ml por decilitro, en ese artículo que están hablando, por ejemplo, ellos dicen, ¿no?, que son pacientes desconsiderados, que pueden ser excluidos de diagnósticos de embolismo agudo pulmonar en el caso de pacientes con SARS-CoV-19, y que, ¿no?, haciéndose una angio-TC
y con los hallazgos clínicos podría descartarse ese TEP en esos pacientes, ¿no? Con el dímero D, por ejemplo. Entonces, ahora viendo lo que es inhibición, ¿no?, de la activación plaquetaria. Habíamos visto que hay varios mecanismos endógenos que van a poder contrarrestar el efecto de los agonistas que inducían la activación de las plaquetas. Ahí nosotros tenemos lo que es el óxido nítrico y lo que es la prostaciclina, ¿no? El óxido nítrico es uno de los principales o el principal regulador de la actividad de las plaquetas, ¿no? Y el óxido nítrico, desde luego, es producido por la propia plaqueta, que va a intervenir en ese proceso de inhibición de la agregación plaquetaria y en la reducción del reclutamiento de nuevas plaquetas. También, además, no solamente por las plaquetas, sino también por el endotelio. Entonces, ver justamente la alteración o la variación de estos niveles de óxido nítrico, por ejemplo, en una angina inestable, en un infarto de miocardio, o por ejemplo, en el síndrome coronario, en el cual se observa, ¿no?, que hay una reducción en la biodisponibilidad de óxido nítrico, y eso va a generar que otras células del entorno plaquetario, ¿no es cierto?, puedan ser, digamos, no haya la factibilidad o se reduzca en todo caso el efecto inhibidor en las plaquetas. ¿Qué es lo que da? Se reduce ese efecto inhibidor de la acción del óxido nítrico y podríamos tener trombos, podríamos tener obturación, obliteración de algunos vasos, y es lo que, por ejemplo, se observa en el síndrome coronario, ¿no? Entonces, hay varios mecanismos por los cuales el óxido nítrico va a poder inhibir, ¿no?, las plaquetas, y todo eso es a través de segundos mensajeros. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que a nivel de GMP cíclico, ¿no?, a nivel de GMP cíclico, aumenta indirectamente la concentración del GMP cíclico por inhibición de la fosfodiesterasa 3B3, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá, ¿no?, que va a aumentar el GMP cíclico, ¿no? Entonces, recordemos, si ustedes van a las primeras diapositivas, nosotros teníamos, cuando veíamos la vía del ADP, yo les dije, ¿no?, inhibe el AC y disminuye el AMP cíclico. En este caso, nosotros tenemos que incrementa el AMP cíclico porque hay una inhibición de la fosfodiesterasa 3, que es el PD3, ¿no es cierto? Y hay un aumento, ¿no?, hay un aumento del AMP cíclico, ¿no es cierto? Entonces hay un aumento del AMP cíclico, básicamente acá, ¿no es cierto? Entonces, al aumentar el AMP cíclico, nosotros vamos a tener, ¿no?, que sinérgicamente, ¿no?, nosotros observamos cómo es que se inhibe esta agregación plaquetal. Después tenemos que este GMP cíclico también inhibe la activación, en este caso, del fosfatidilinositol 3 sinasa, que lo vamos a colocar acá. PI3K. PI3K tiene mucha implicación en la activación de la glucoproteína 2B3A. ¿No? Entonces, nosotros acá tenemos que va a inhibir la acción de este. Al inhibir la acción de este, nosotros vamos a tener menos efecto sobre la glucoproteína 2B3A. Otra vía del GMP cíclico es que va a producir la fosforilación del tromboxano a 2, ¿no es cierto? Entonces va a inhibir la función. Entonces, además de todo esto, independiente de la producción del GMP cíclico, el óxido nítrico inhibe también la exocitosis de gránulos densos, los lisosomas, esos gránulos plaquetarios que habíamos visto al inicio, ¿no? Entonces se sabe que las plaquetas no activas van a generar grandes cantidades de óxido nítrico significativamente menores que las plaquetas activas, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto, ustedes deberían saber, o sea, quedar claro que es muy probable que el óxido nítrico liberado por la propia plaqueta no sea el principal óxido nítrico que va a contribuir a la regulación de la actividad
de las propias plaquetas, sino también el endotelio, así como leucocitos que circulan y algunas otras células que van a ser reguladores importantes de este trombo plaquetario. Además de esto ya está lo del óxido nítrico, acá tenemos de la prostaciclina. Entonces la prostaciclina es otra molécula endógena que tiene bastante implicación en esta regulación de la actividad plaquetaria. Si ustedes recuerdan, ¿no? El producto principal derivado del ácido araquidónico, si ustedes recuerdan aquí, nosotros teníamos el ácido araquidónico, ¿no? Las células endoteliales, cuando habíamos estado viendo en un momento, era la prostaciclina, que estaba producida justamente a través del sistema de COX, ¿no es cierto? Y la prostaciclina sinteasa. Entonces nosotros veíamos así, ¿no? La prostaciclina sinteasa. Nosotros teníamos la prostaciclina que tiene un efecto vasodilatador, además, ¿no? Y bueno, y una función fisiológica va a ser de reducir la activación y la agregación de las plaquetas, manteniéndolas en un estado, digamos, de no activo. Entonces, en la pared vascular, nosotros observamos la producción mayor de prostaciclina, ¿no? Y gradativamente eso se da en la íntima, va disminuyendo un poco más hacia la adventicia, ¿no? Y en la plaqueta, eso es en la pared vascular, en la plaqueta, nosotros vemos de que la activación del receptor de la prostaciclina va a producir la estimulación de la adenilatociclasa, que es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Este es la adenilatociclasa en la plaqueta, y eso va a aumentar la concentración del AMP cíclico en la plaqueta. El incremento de la concentración del AMP cíclico, que es de prostaciclinas, en este caso, y del GMP cíclico en el óxido nítrico, va a estimular a la proteína sinasa A y a la proteína sinasa G. Ambos van a ser antiagregación, es decir, van a producir la inhibición de la actividad plaquetaria. Esas dos vías de inhibición de la actividad plaquetaria. Cuando en algún slide, en alguna diapositiva, nosotros habíamos visto, ¿no? Del ácido acetil salicílico, ¿no? Entonces, habíamos observado cómo había mecanismos de acción de antiagregantes. Regresando a lo que habíamos visto del ácido acetil salicílico, que era inhibidores de la COX-1, que no vamos a entrar en los mecanismos propios de la medicación o del fármaco, porque eso corresponde a lo que es farmacología, pero sí a la vía, que es lo relevante en lo que es fisiología. Si ustedes recuerdan, teníamos la activación de la plaqueta. Entonces, al tener la activación de la plaqueta, nosotros teníamos un incremento, ¿no?, de la fosfolipasa A2, ¿no? Y después de la fosfolipasa A2 nosotros teníamos, vamos a colocar aquí, ya está, incremento de la fosfolipasa 2, ahí se iniciaba el catabolismo de un fosfolípido en la membrana, que es el ácido araquidónico, ¿no? Y ese ácido araquidónico, a través de lo que es la ciclooxigenasa, que está justamente acá, transforma lo que es la prostaglandina G2, que son los endoperóxidos, y la prostaglandina H2, posteriormente en lo que es el tromboxano A2, que es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, este tromboxano posee receptores en la membrana plaquetaria y va a actuar de forma parácrina y forma parácrina, básicamente, potencializando ese efecto. Entonces, estos receptores de membrana van a estar acoplados a una proteína GQ, y en este caso la aspirina, cuando ingresa, ¿no?, en el organismo, va a ser capaz de inhibir irreversiblemente el COX de la plaqueta. Entonces, esas bajas dosis de aspirina que entran en contacto con la circulación portal inhibirán irreversiblemente hasta que la plaqueta pueda ser restituida, ¿no es cierto? Y se tome la última dosis de la aspirina, como habíamos dicho que era de 48 horas. Y al final la plaqueta tiene una vida en torno de 8 a 12 días. Después de eso, nosotros observamos los antagonistas del receptor PAR. Si nos remitimos también algún momento cuando nosotros habíamos estado hablando en lo que eran agonistas, habíamos hablado de la trombina, y en la trombina yo les había explicado, ¿no?, que dentro de estas respuestas de las plaquetas a la trombina, principalmente es mediado a través de receptores activados por proteasas acoplados a proteína G. Entonces, estos van a mediar unas respuestas celulares a través de la trombina, que van a ser las proteasas relacionadas justamente con esta vía. Yo les había dicho que hay 4 proteasas, 4 PAR, que son expresadas, solamente 2 de ellas, en el ser humano.
Entonces aquí tenemos, además del par 4, nosotros tenemos el par 1, ¿no es cierto? Que van a formar un heterodímero justamente, y al inhibirse esta vía, estamos hablando de los antagonistas del receptor PAR. Después tenemos los antagonistas del ADP reversible e irreversible. Aquí también, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto en lo que era agonistas también o receptores, habíamos estado hablando sobre el ADP, ¿no? El ADP que se libera ¿de dónde? De los gránulos densos de las plaquetas, y él actuaba de forma parácrina y autócrina sobre diversos receptores. Y entonces ahí estábamos viendo lo que era el receptor purinérgico, ¿no? Aquí, bueno, no sé por qué, pero en este gráfico aquí, para que ustedes no se confundan, les voy a colocar el receptor purinérgico Y12, que en verdad aquí le han puesto PD, pero es el mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos el receptor purinérgico P2Y12, que en este caso estaba acoplado a la proteína G inhibitoria, la GI, y participaba en lo que es la hemostasia primaria, diferente al purinérgico P2Y1, ¿no es cierto? Él era diferente, estaba acoplado a la proteína GQ. Entonces, ahí teníamos la unión, ¿no? Mediante la subunidad alfa de la proteína GI, disminuía el efecto de la adenilato ciclasa y reducía los niveles de AMP cíclico, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá para que ustedes recuerden. Inhibía lo que es la adenilato ciclasa y disminuía que siempre harta. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, no encuentro el de la ficha hacia abajo, pero entonces disminuía lo que era el AMP cíclico, ¿no es cierto? El AMP cíclico. Al disminuir lo que es la adenilato ciclasa y el AMP cíclico, ahí teníamos que la activación de la glucoproteína 2B y 3A. Y entonces, al actuar este antagonista, nosotros vamos a poner acá, ¿no? Glucoproteína 2B y 3A, que es lo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, a través de esta vía, nosotros no teníamos, entonces, esas glucoproteínas justamente ahí expresadas. Otra vía que se ha visto son de los antagonistas 2B y 3B, que están acá, ¿no? Nosotros sabemos que hay un complejo heterodimérico, ¿no? Que está justamente formado por la glucoproteína 2B y la 3A, y estos, ¿no? Van a poder unirse, van a ser ligandos con el fibrinógeno. Y no solamente con el fibrinógeno, ustedes habían visto que también podía unirse con el factor de von Willebrand, podía unirse con la fibronectina, podía unirse con la vitronectina también, ¿no? Entonces, estas glucoproteínas 2,3 presentan una conformación inactiva, ¿no? En la que el extremo de la porción extracelular está cerrado. Entonces, ahí se encuentra el dominio de unión de la RGD, ¿no? Que va a estar poco expuesto y con baja afinidad a sus ligandos. Entonces, cuando vemos este antagonista, justamente va a actuar a nivel del RGD. Además de esto, hay otro que son los inhibidores de las fosfodiesterasas. Esos fosfodiesterasas también incrementan el AMP cíclico, y en esa forma van a disminuir las concentraciones de calcio intracelular, y va a ser otra vía de otro mecanismo de acción antiplaquetaria. Aquí entonces están descritos, ¿no? Factores de coagulación con sus sinonimias, y aquí he colocado unos cuadros, son 2 tablas en general. En estas 2 tablas se está consolidando, ¿no? Alguna información. En este caso, factores comprometidos en la función de las plaquetas, ¿no?
Entonces, ahí se coloca, ¿no? Factor químico, el origen, activado o liberado en respuesta a, el papel en la formación de los tampones plaquetarios y algunas otras colocaciones. En el factor químico, colágeno, factor de von Willebrand, serotonina, adenosina difosfato, factor activador plaquetario, tromboxana 2, factores de crecimiento derivado de las plaquetas, por ejemplo, ¿no? En tromboxano 2, esto ya es un consolidado, como les dije, ¿no? En el tromboxano A2, que el origen, ¿no? Sabemos básicamente, es fosfolípidos en la membrana de las plaquetas, él va a estar activado por un factor de activación plaquetaria, que son muchos, la verdad, ¿no? Y el papel básico genérico de ese tromboxano 2 es agregación plaquetaria, además de que va a haber una vasoconstricción y que también va a actuar sobre los eucosanoides, ¿no es cierto? Porque hoy estábamos viendo de la cascada del ácido araquidónico, fosfolipasa 2, ciclooxigenasas, producción de los endoperóxidos, prostaglandina G2 y prostaglandina H2, y tromboxanos A2. Y después aquí tenemos los factores comprometidos en la coagulación, e igual factores químicos, origen, esta es coagulación en la sangre. En el anterior lo que estábamos viendo era función de las plaquetas y aquí están comprometidos en la coagulación de la sangre. Igual, colágeno, factor de von Willebrand, siminógeno, la calicreína, factor tecidual o tromboplastina tecidual, trombina, protrombina, factor estabilizador de la fibrina, fibrinógeno y fibrina, factor estabilizador de la fibrina, aquí se ha repetido, calcio y vitamina K, ¿no? El origen de ellos, activado por uso liberado en respuesta, papel en la coagulación y algunas otras consideraciones. Por ejemplo, acá en el colágeno, ¿no? O aquí en el factor de von Willebrand, origen endotelio megacariocitos, está activado por la exposición al colágeno, tiene un papel en la coagulación, regula los niveles del factor 8, y además de eso, su deficiencia o carencia de este podría dar indicios de, puede estar causado por un sangrado prolongado. Y bueno, aquí determinación habitual en el estudio de la hemostasia. ¿Qué test o qué estudios complementares en hemostasia primaria? Recuento de plaquetas, fragilidad capilar, que ustedes lo harán en práctica, junto al LIT, tiempo de sangría también, ¿no? Agregación plaquetaria, ADP y colágeno. Y en hemostasia secundaria, que básicamente casi todos son solicitados en screening, por ejemplo, prequirúrgicos, ¿no? Y aquí tenemos el tiempo de coagulación. En el tiempo de coagulación, que además de eso la sinonimia es de Lee-Walt, ¿no? En el tiempo de coagulación, si viene colocado acá normal de 6 a 10 minutos, va a depender mucho. Cuando es este test desarrollado en un muestreo, en un método a 37 grados centígrados, el padrón es de 7 a 15 minutos, según la literatura, y cuando es desarrollado en temperatura ambiente, es de 11 a 19 minutos. La utilidad clínica del tiempo de coagulación va a ser para tener una visión del sistema de coagulación del paciente, un monitoreo de la terapia con heparina y, como ya les dije, un screening prequirúrgico junto con otros perfiles en factores de coagulación también, ¿no? Después, aquí, por ejemplo, tenemos el tiempo de tromboplastina parcial. En el tiempo de tromboplastina parcial, que es el TTPA, ¿no es cierto? Se solicita cuando hay algún problema de coagulación de sangre y bueno, y se puede realizar conjuntamente, de hecho se realiza conjuntamente con el tiempo de protrombina, ¿no? Se pide cuando hay para screening de operaciones prequirúrgicas, un tratamiento con anticoagulantes, cuando hay una sospecha de un problema de coagulación, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada. Una característica del TTPA es que hay algunos, que las pruebas se utilizan, para el desarrollo de estas pruebas se utilizan algunos reactivos, ¿no? Entonces, cuando en el examen de laboratorio se ve, ahí se dice, ¿no? TTPA por cefalina, porque el reactivo que se utilizó fue un agente fosfolípido, que es la cefalina, o TTPA por caolín,
porque ahí se utilizó un iniciador de factor de coagulación que es el caolín, ¿no? Entonces, el tiempo de tromboplastina parcial activada, además también puede ser del TCA. La utilidad clínica igual, ¿no? Por ejemplo, en tratamientos con heparina o, por ejemplo, durante una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea también se va monitoreando el TTPA. Y aquí, bueno, pues va a medir el factor 11, 12, 9, 8 y algunos comunes como son el 10, el 5, el 7 y el fibrinógeno. Valores normales, pues sí, entre 30 a 40 segundos. Ahora tenemos el tiempo de protrombina. En el tiempo de protrombina o TP, o que también la sinonimia es el tiempo quick, ¿no? Ahí lo que mide es el tiempo en segundos y es en lo que tarda en coagular una muestra de sangre después de haberse añadido algunos componentes como tromboplastina o como calcio. Entonces ahí se mide la vía 7, las comunes 10, 5, 2 y fibrinógeno, un tiempo normal de 10 a 20 segundos. Y se puede observar, ¿no?, que hay algunas variables por enfermedad. Por ejemplo, si puede haber un tiempo de protrombina, un TP elevado, a veces se asocia con enfermedades hepáticas, con una hiperfibrinólisis, por ejemplo, o puede haber hemofilia A, hemofilia B, un síndrome de von Willebrand o una deficiencia del factor 5, ¿no? Tenemos el tiempo de trombina. En el tiempo de trombina, que tiene la sinonimia de TT, mide la conversión de fibrinógeno en fibrina con unos valores de 15 a 20 segundos, ¿no? Entonces, además de la conversión del fibrinógeno, inducida obviamente por la trombina. Hay algunas variables, ¿no? Desde luego que se solicita para ver cómo está la etapa de fibrinoformación, ¿no? Además, el monitoreo de terapia trombolítica, monitoreo también de terapias con heparina, y obviamente con eso el intuito es llegar a un diagnóstico de hiperfibrinólisis, ¿no? Hay variables por ejemplo, por enfermedad, ¿no? En el caso de una hepatopatía, si es que está aumentado el valor del tiempo de trombina, si es que hubiese una coagulación intravascular diseminada, es un SID, ¿no? Y si fuese también incluso por consumo de algún medicamento, tratamiento prolongado con cumarínicos o presencia de heparina, ¿no? Y el tiempo de sangría, ¿no? En el tiempo de sangría, o también conocido como el método de IF, ¿no? El valor normal es de 1 a 5 segundos. Ahí lo que se pueden tener algunas variables por enfermedad. Si es que estuviese prolongado, podemos observar una trombocitopenia. Puede haber el síndrome, aquí hay varios síndromes, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Bernard-Soulier, en la preeclampsia, en enfermedades hepáticas, deficiencia de fibrinógeno, en enfermedad de von Willebrand, y si estuviese acortado, hay diabetes mellitus, arteriosclerosis y hiperlipoproteinemia, ¿no? Y bueno, básicamente son los hallazgos en lo que es la hemostasia secundaria. Y acá, ¿no?, estoy colocando resultados en las pruebas básicas de la coagulación orientada con algunos esclarecimientos. Se colocan los 3 perfiles, ¿no? Y aquí estamos colocando lo que es el TP, que es el tiempo de protrombina, aquí el tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de trombina. Y de acuerdo a eso, unas valoraciones y las variables en esas valoraciones con algún diagnóstico o alguna complicación que pueda ser sugerida en relación a estos valores, ¿no? De acuerdo a eso, es una orientación diagnóstica, desde luego es una sugerencia, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente no se puede hacer un diagnóstico en función de estos resultados. Tiene, como yo les estaba comentando, del dímero de D, en el caso del TEP, un TC definitivo, un TC, hallazgos clínicos, y también el dímero de D para ver qué tanta es la probabilidad de un tromboembolismo pulmonar en un paciente de SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿no?
Y acá está un artículo que todavía no lo he publicado, pero no lo he publicado en el Blackboard, pero es un artículo del tiempo Quick, donde va a haber un repaso general ahí de bastantes mecanismos y todo para que ustedes lo consideren y lo lean para la evaluación de segunda fase. Recuerden que para cada evaluación de fase yo les coloco 2 artículos, de los cuales solamente extraigo una sola pregunta, ¿no? Para el examen de fase, muy independiente. No es que vaya a hacer esto en el examen de evaluación continua, sino es para el examen de fase, que es el segundo examen. Jóvenes, hasta acá, ¿alguna consulta?